Tiene la palabra el diputado Marcelo Bacigalupi. Muchas gracias, presidenta. Si hay dos cosas que están claras respecto a los episodios de Guernica, es que en ellos intervino efectivamente la Legión Cóndor y que fue una masacre humana. Sobre esta historia me gustaría aportar, en la medida de lo posible, algún dato adicional sobre lo que significa, tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista de los hechos, lo ocurrido en ese pequeño poblado hace 80 años. La República Española fue proclamada por primera vez en el año 1931 en la localidad de Éibar, en Guipúzcoa. Guipúzcoa está en el País Vasco. Poco tiempo después también hizo lo propio Cataluña, que se adjudicó un gobierno propio. Poco tiempo después, la derecha española, en el año 1936, se levanta frente a la República Española e iniciando lo que todos conocemos como la sangrienta Guerra Civil Española. Estoy tratando de contextualizar también un poco los hechos, quedando el País Vasco en ese momento dividido en dos bandos. Es muy importante destacar que hubo vascos en ambos bandos de la Guerra Civil Española, lamentablemente. Por un lado teníamos Álava y Navarra, que quedan en manos insurgentes, es decir, en manos del franquismo, y Guipúzcoa y Vizcaya fieles a la República. El 20 de abril de 1937, pocos días antes del bombardeo, empezó en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, un nuevo avance nacionalista en el marco de esta guerra civil. Tras un intenso bombardeo registrado en esa fecha y también importante fuego de artillería, los soldados vascos comenzaban a salir de las trincheras superficiales que habían colocado en ese lugar cuando oyeron un nuevo fuego de metralla navarra. La retirada prácticamente ya estaba en marcha. Buscaban refugiarse en lo que eran las seguras y muy conocidas trincheras de Bilbao, llamado el Cinturón de Hierro. El comandante Valderrain, vasco, había construido una muy buena defensa en unas trincheras profundas que había podido construir cerca del pueblo de Elgeta y que habían resistido e incluso habían rechazado el avance de la ofensiva facciosa, pero tuvieron que retirarse ante el abandono dentro de lo que era el frente de batalla de dos batallones muy importantes de la CNT. El 24 de abril, las posiciones ya habían caído en manos del coronel navarro Rafael García Baliño. Cundía el miedo y el caos en filas republicanas. El 26 de abril, la ofensiva de las tropas comandadas por Emilio Mola hacía pensar en una inminente derrota general de los vascos. Pero aún faltaba el horror, y el horror iba a ser Guernica. Guernica era un pequeño poblado de Vizcaya, a 10 kilómetros del mar y a 30 de Bilbao. Contaba aproximadamente con 7.000 habitantes y era un pueblo amable en una bella zona montañosa. A simple vista podría parecer o era un pueblo más. Sin embargo, no era así, tenía un gran valor simbólico, ya que desde muchos siglos atrás, se cuenta desde principios del siglo XIII, se había convertido en el ícono de las libertades vascas. El famoso roble de Guernica, de alguna manera, era el lugar de reunión del que se había dado en llamar el Parlamento de los Senadores Vascos, y en la iglesia de Santa Eufemia, los mismísimos monarcas españoles concurrían, si no en persona, a través de emisarios, a jurar los fueros vascos, es decir, a reconocer la autonomía de ese pueblo que estaba siendo atacado. Ese 26 de abril fatídico, como se comentó por parte de los miembros preopinantes, aproximadamente a las 4:30 de la tarde,
El doblar ansioso de las campanas anuncia la presencia cercana de un ataque aéreo. Esto ya no era la primera vez que ocurría, es decir, la presencia cercana de aviación enemiga, pero nunca había sido atacado el pueblo. El poblado carecía de defensas aéreas. 10 minutos después aparece un avión Heinkel 111, que era un poderoso avión de la Luftwaffe, conocido como el lobo con piel de cordero, ya que Alemania había, violando el Tratado de Versalles, desarrollado un avión que lo quiso hacer parecer como que era un avión carguero, cuando en realidad era un avión bombardero. Tenía una capacidad incluso para llevar 1.400 kilos de bomba y era piloteado por el mismísimo comandante Rudolf von Moreau, que bombardeó el poblado en una avanzada personal, se fue y reapareció con 3 Heinkel 111 más. Atrás de estos aparatos, que eran la última punta de la tecnología alemana del momento, aparecieron 23 Junkers 52 más algunos cazas, como se mencionó, Messerschmitt Bf 109 más otro Heinkel 51. Estos cazas tenían la función de escoltar a los bombarderos, pero también debían ametrallar a baja altura a toda la gente que vieran. Se lanzaron bombas incendiarias y bombas de tipo shrapnel, por un total estimado de 50.000 kilos. Participaron en la versión que he tenido alcance yo, unos 40 aviones en el ataque. Es cierto, el pueblo quedó totalmente destruido, salvo la casa de juntas vascas, la iglesia de Santa María y los restos del famoso roble, al igual que la fábrica de armas, que es cierto destacar, estaba en las afueras de la ciudad. Después empezaron a construir un montón de hipótesis. Una de ellas manifiesta que, como el pueblo estaba al caer, de acuerdo a lo narrado, no tenían necesidad de atacar la fábrica de armas porque después la iban a utilizar con beneficio propio, lo cual tiene mucho sentido. Se han construido también muchas hipótesis sobre el tema del puente, ¿verdad? El 28 de abril cae Durango y el 29 cae Guernica. Se ejecutaron el jefe vasco coronel Larch y 3 miembros de su Estado Mayor por decisión de un Consejo de Guerra que fue sumarísimo. Algunas estimaciones colocan en hasta 1.000 o más los muertos en Guernica y un sinnúmero no calculado de mutilados y de heridos que huyeron a pie o corriendo tras el ataque. Los hechos estos fueron corroborados inmediatamente por testigos oculares presenciales como el alcalde del pueblo y el cónsul británico. También por corresponsales de guerra extranjera ingleses que estaban apostados en el País Vasco. Bueno es decir que también había corresponsales de guerra británico que estaban del lado de los nacionalistas. Incluso también daban versiones en contrario. Hay documentos que prueban eso. Pero la mentira se desencadena fundamentalmente a través de Louis Bolling, que era una especie de Goebbels franquista, que desarrolló toda una teoría de que los vascos habían volado su propio pueblo, lo cual fue enunciado por primera vez el 27 de abril en Salamanca. Un telegrama muy conmovedor que fue mandado el propio 27 de abril por parte del comandante Monzón al presidente del Consejo de Ministros, ministro Marina Aire Irujo, y al ministro de la República, Leizaola, Consejo de Euskadi. Y lo leo textual. Evidentemente pueden faltar algunas palabras porque el telegrama está escrito así. Guernica fue, punto. Hoy no es más que brasas, cenizas, punto. En este momento arde todavía pueblo, 3 horas, bombardeo intensísimo, bombas incendiarias lo han destrozado totalmente, punto. Aldazoro Torre, yo, llegamos allá espantados, punto. 10.000 mujeres, niños huyen carreteras temiendo ser ametralladas por aviación mañana al amanecer como lo fueron esta tarde, punto. Ante esta catástrofe con amenaza hecha hoy mismo destrozar, incendiar Bilbao esta semana, solo publicamos, háganse cargo, situación angustiosa. Fin. Evidentemente, el propio comunicado muestra a las claras lo que fue el terror de lo vivido en esa jornada en Guernica.
Lo que no parece ajustado a algunas versiones es que Guernica no era un objetivo militar. De hecho, sí lo era, porque de alguna manera estaba en un centro de comunicaciones que estaba próximo a la línea de batalla. En realidad, estaba prácticamente casi a la vista de las columnas nacionalistas facciosas, que se encontraban unos kilómetros un poco más al sur. Los soldados republicanos en retirada, la única opción que tenían era huir hacia el este con cierta facilidad, y para eso tenían que pasar por Guernica. Evidentemente que para ello tenían que utilizar el puente, que además era el último que había en las afueras del pueblo sobre el río Oca antes del mar. Ahora, ¿por qué quedó el puente? Justamente ahí es donde se tejen un montón de hipótesis y donde algunas personas han tratado de sostener de que el ataque aéreo en realidad formaba parte de un conjunto de operaciones relacionadas con la campaña, ¿verdad? Y que ni siquiera estaban atentos a las consecuencias los ofensores de lo que estaban realizando. Lo cierto es que se trató de un experimento, sin duda, y que tuvo consecuencias devastadoras. El propio comandante Mola, cuando llegó a Guernica, quedó muy impresionado, ¿verdad?, con el propio daño que se había ocasionado. Y los hechos marcan que la Legión Cóndor no volvió, en el marco del terreno español y de esta guerra civil, a hacer un bombardeo de zona, lo que se conoce como bombardeo de zona, como fue esto, ¿verdad?, sobre ciudades indefensas, ¿no? A principios del año 1937 a Picasso se le había encomendado casualmente poder encargarse de un mural para el pabellón que tenía el gobierno español en la Exposición Universal de París. Esto fue apenas 3 meses antes del ataque a Guernica. Como consecuencia de la tragedia, se puso a trabajar en una representación de los horrores de guerra expresados o que bien podían estar plasmados en lo que había pasado en este día fatídico. Después de ser exhibida en París en 1937, por primera vez fue enviada al Metropolitan Museum de Nueva York. Esto también constituye el punto inicial a otra guerra que vendría después, que es la guerra del papel, la guerra de las versiones que por un lado y otro se quisieron cotejar. Lo cierto es que durante toda una generación se mantuvo en secreto lo verdaderamente ocurrido, nunca se reconoció lo que pasó allí, se quiso responsabilizar incluso a los propios vascos de que había sido un ataque autoinfligido, y sin duda que personajes como el propio Bolín seguían manifestando lo mismo, hasta incluso en un trabajo autobiográfico que publicó en 1967. Recién en la década del 70, cuando ya habían muerto la mayoría de los protagonistas o habían dejado de tener influencia, se empezaron a acceder a conocimiento de los documentos del gobierno, ¿verdad?, donde se empezó a reconocer el verdadero ataque de Guernica y sus responsables. Sin duda que este episodio marca un mojón en la Guerra Civil Española, pero también en la conciencia colectiva de todos los españoles y de todos los que somos hijos de ese país. Hemos recibido a nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, de esas tierras, muchas veces huyendo del horror de la guerra, y creo que el hecho de que se pueda recordar este tipo de cosas hace bien a lo que es el mantener viva la memoria colectiva sobre las atrocidades que implica la guerra. Muchas gracias, presidente.